Bienvenido al curso Fundamentos de Programación con Java. En esta lección número 2 vamos a escribir programas simples. La entrada, la salida y el proceso son las tres partes principales de un programa. Entonces, como vamos a escribir programas simples, lo que tenemos que hacer es preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles serán los datos de entrada? ¿Qué forma va a tener la salida? Y después, ¿qué proceso o algoritmo existe para convertir esa entrada en la salida que nosotros necesitamos? Este va a ser nuestro algoritmo de programación, sobre todo cuando estamos iniciando este mundo de la programación con Java. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el área de un círculo, lo primero que tendríamos que hacer es leer el radio del círculo. Luego, si nos piden calcular el área, pues tendremos que utilizar la fórmula correspondiente, que es radio pi por radio al cuadrado, y después imprimir el área. Esto que acabo de mencionar textualmente se debe representar mediante algún algoritmo. Muchas veces esos algoritmos los escribimos en papel, y una vez que ya los tenemos ahí delimitados en papel, los codificamos o lo pasamos a instrucciones de programación, en este caso a instrucciones de programación en Java. Bien, vamos a resolver ese programita para calcular el área de un círculo. Vamos a iniciar, por lo tanto, el BlueJ. Vamos a crear un nuevo proyecto. El proyecto que va a contener los códigos para esta nueva lección, la lección 02. Bien. Entonces el primer paso es crear una clase. La clase es el contenedor de nuestras aplicaciones. La vamos a llamar área círculo. Recordándonos, el nombre de la clase inicia con una letra en mayúsculas. Es una regla de programación bien importante. Después, la siguiente palabra, la siguiente letra también inicia en mayúscula. Le damos clic en OK. Editamos el código. Eliminamos lo que el cuerpo de la clase no necesita. En este caso, así. Esa es una buena práctica de programación. Primero creamos la definición para la clase círculo, área círculo. Ponemos allí algún comentario. Programa que calcula el área de un círculo. Podemos ponerle más cosas, pero vamos a dejarlo así simple. Bien, ya definimos la estructura de la clase. Ahora vamos a definir lo que es el método main. Bien. Ya que hemos hecho esto, estamos listos para empezar a programar. Primero, para leer el radio o para calcular el área y almacenar ese resultado, necesitamos de variables. Una variable es simplemente una posición en la memoria de la computadora en donde vamos a almacenar datos o a acceder a esos datos. Así de manera muy simple. Entonces vamos a poner ahí el comentario, declaración de variables. En Java tenemos 8 tipos de datos para las variables, que van desde los tipos integrales, de los tipos en punto flotante, los caracteres y booleanos. Conforme el desarrollo de este curso, vamos a ir utilizando cada uno de los tipos de datos según corresponda. Entonces, de manera muy sencillita, ya estamos declarando variables.
para almacenar el radio y el área de un círculo. Muy importante, toda variable tiene un nombre y tiene un tipo asociado. Hay 8 tipos de datos primitivos. En este caso estamos utilizando un tipo de dato en punto flotante. Ahora, para asignarle un valor a una variable, vamos a ponerle ahí el comentario, asigna el valor al radio. Para asignarle el valor a una variable utilizamos el signo igual, que aquí en programación significa asignación. Ya sabemos que en matemáticas es una comparación, pero aquí es una asignación. Y lo que está sucediendo es que este valor se va a almacenar en esta posición de memoria que está representada por la variable radio. Bien, ya que tenemos el valor para el radio, podemos calcular el área, ¿no? Igual área, aquí me equivoqué, les iba a decir que lo hice intencionalmente para ver si estaban poniendo atención. Aquí es radio. Entonces ahora sí, el área es igual al radio al cuadrado por la constante 3.14 15.16 o 15.9, ¿no? Ok, a esta línea que estoy resaltando aquí se le llama expresión. Una expresión indica una relación entre variables, números, operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, etc. Y esa expresión siempre regresa un resultado. Y ese resultado de ese cálculo se asigna a la variable área. Muy bien, ya que calculamos el valor de el área, para que sea significativo, tenemos que imprimir el resultado. Vamos a usar una sentencia o instrucción println. El área es y concatenamos. Ok, ahí está nuestro programita. Vamos a ver si funciona. Perfecto, en el mundo feliz todo funciona la primera vez. Esta clase quiere decir que no tiene errores de sintaxis. Ok, vamos a ejecutar el programa invocando o llamando al método main, que siempre se escribe con minúsculas. Ojo, hijos de Visual Basic o hijos de C#. En aquellos entornos, en el caso del C#, el método principal se escribe con una letra mayúscula, con la M mayúscula. Aquí es con una letra M minúscula. Ok, ejecutamos. Y ahí tenemos. El área de ese círculo es ese valor. Bien, vamos a revisar de nuevo este programita. Para calcular el área de un círculo, declaramos dos variables, asignamos el valor al radio, realizamos el cálculo aritmético correspondiente y después imprimimos el resultado. Aquí hay un detalle interesante en relación al println. Aquí tenemos una cadena y aquí tenemos un número. En Java, cuando esto sucede, para que todo pueda imprimirse, este valor numérico se convierte a cadena y el operador más toma el significado de concatenación. Quiere decir que agrega o forma una nueva cadena. Se dice que concatena el valor del área a la otra cadena. Bien, vamos a continuar. Si bien es cierto, este programa calcula el área de un círculo, si nosotros quisiéramos cambiar el radio, por ejemplo, que fuera 10, lo que tendríamos que hacer es cambiar el valor en el programa,
volver a compilar y después ejecutar de nuevo, ¿no? Y obtenemos el nuevo resultado. Imagínense que el valor del radio puede ser 10, puede ser 5, puede ser 20, no lo conocemos. Cuando nosotros necesitamos decirle al usuario que él mismo proporcione el valor, es cuando vamos a leer datos del teclado. En el caso de Java tenemos que hacer algunos procesamientos adicionales para leer del teclado. No voy a entrar en muchos detalles. Lo único que voy a mencionar es que necesitamos trabajar con la clase Scanner. ¿Se acuerdan de la regla que el nombre de una clase inicia en mayúscula? Entonces Scanner es una clase. La instrucción import le indica a Java que nosotros vamos a incluir en nuestro programa esta clase que nos permite leer del teclado. Vamos a ponerle ahí para leer del teclado. Esta clase tiene una serie de métodos que nos ayudan a la lectura del teclado. Pero para poder utilizarla tenemos que crear un objeto. Lecciones más adelante vamos a trabajar con el concepto de clases y objetos. De momento lo tomamos como receta de cocina. Entonces, si queremos leer del teclado, tenemos que agregar esta línea. El nombre puede ser cualquiera. Yo le voy a poner entrada. Esa es una variable, pero a diferencia de el radio o el área, no es una variable de tipo primitivo. Se le llama que es una variable de tipo referencia. Para crear objetos en Java necesitamos la palabra clave new o el operador new. Y por allí invocar a lo que se le conoce como su constructor. Y en este caso, si system.out asocia el monitor, system.in asocia el teclado. Quiere decir que estamos preparando todo para leer desde el teclado. Muy bien, más adelante vamos a entrar con más detalles al respecto. Ok, para que esto se vaya haciendo más bonito, vamos a poner ahí un mensaje de usuario. Vamos a poner, yo generalmente me gusta ser más simplista, pero es buena práctica de programación indicar al usuario qué es lo que está haciendo el programa, ¿no? Ok, calcula el área de un círculo. Ok. Vamos a poner ahí algún otro detalle. Ok, ahí está el mensaje de usuario. Ahora tenemos que indicarle al usuario. Vamos a poner ahí la operación de, bueno, entrada, proceso, salida, ¿no? Vamos a ponerle ahí un indicador. System.out.print introduce el radio. Y en vez de hacer esta asignación manual, lo que vamos a usar es la variable de referencia entrada, punto. Esto nos sirve para invocar o llamar al método que nos va a permitir leer números en punto flotante o números de tipo doble. Luego, ya que hicimos esto, pues esto queda igual y lo demás queda también sin cambios. Vamos a compilar.
Si no hay errores de sintaxis, ya podemos ejecutar el programa. Observa de nuevo la regla aquí. Este es un método, inicia en minúscula y como hay una palabra compuesta, la primera letra va en mayúscula. Bien, vamos a ver cómo funciona este programita. Ejecutamos el método main y ahí está, nos pide el radio. Ahora sí, proporcionamos el valor desde el teclado y hacemos enter, presionamos la tecla enter y ahí está, el resultado es ese. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a suponer que necesitamos calcular el área de otro círculo. Vamos a dar 5 y ahí tenemos el área correspondiente. Entonces las variables juegan un papel muy importante al almacenar datos que van a ir cambiando conforme el tiempo. Aquí hay que tener en cuenta, antes de pasar al siguiente tema, que si no se proporciona el tipo de dato adecuado, podemos obtener un error de sintaxis. Ejemplo. Vamos a suponer que ingresamos por error una letra. Eso pues no es posible porque estamos solicitando un número en punto flotante. Entonces, como Java no sabe cómo procesar esa acción, lo que genera es un error en tiempo de ejecución. Anteriormente dije un error de sintaxis. Corrijo, es un error en tiempo de ejecución. En este caso nos está indicando que la entrada de los datos no corresponde. Más adelante, cuando trabajemos con el concepto de las excepciones, vamos a ver cómo corregir ese tipo de situaciones anómalas. De momento vamos a considerar que vivimos en el mundo feliz y que el usuario introduce los datos en forma adecuada. Aunque en la práctica ya sabemos que no es así, ¿no? Y hay que hacer nuestros programas flexibles o de tal forma que nos permitan prevenir o mitigar las posibles entradas incorrectas por parte del usuario. Ok, vamos a continuar. Vamos a tomar como base este programita. El siguiente punto que vamos a trabajar son los identificadores. Un identificador es un nombre para un componente de programa. Por ejemplo, área círculo es un identificador, sirve para darle nombre a una clase. Main es un identificador que sirve para darle nombre a un método. Entrada es un identificador que sirve para darle nombre a una variable de referencia. Radio y área son identificadores que sirven para darle nombre a variables de tipo doble. Hay ciertas reglas que hay que tomar en cuenta cuando trabajamos con identificadores. Se tiene que empezar con una letra o un carácter de subrayado seguido de letras y números. No podemos tener espacios en blanco y no podemos usar palabras clave. Ya sabemos que import es una palabra clave, public es otra palabra clave, class, el void y el double son palabras clave. No pueden ser nombres de identificadores. También es importante tomar en cuenta que como Java hace distinción entre minúsculas y mayúsculas, si nosotros ponemos por error o porque así lo queremos la declaración de la variable radio con mayúscula, pues esta variable es distinta a esta que está acá abajo. Esto lo menciono para que tengan cuidado los hijos de Visual Basic. Ok, esa variable no existe porque radio es con minúscula. Y aparte, pues aquí estamos rompiendo las reglas, ¿no? Los nombres de las variables también inician con minúscula. Bien, vamos a hacer otro programita nada más para reforzar este concepto que acabamos de mencionar. Voy a crear una nueva clase que le voy a llamar identificador.
editamos el código. Suprimimos. Esto hay que hacerlo religiosamente. Fin de la clase. Identificador. No sé, repetirlo una y mil veces. De esta forma se logra la excelencia en la programación. Yo no conozco otro camino, otro método para aprender programación más que programando. Si ustedes conocen algún método así como las películas o series de ficción que todo se aprende por ósmosis, pues ahí me pasan la receta, ¿no? Por ejemplo, vamos a definir una variable de tipo doble, pero que se llama, que es de tipo float. Es de menor precisión que el de tipo doble, pero ya lo estaremos revisando más adelantito. Ok, como no estoy usando el PowerPoint, la verdad que no me gusta, ¿no? Identificador, entonces, esto es el nombre de la clase, ¿no? Es un identificador. Usamos la tecnología del copy-paste. Ok, main es el nombre del método. Y luego, costo total es otro identificador. Pero esta es una variable. Ok, aquí nada más para reforzar tenemos la variable de tipo float, la variable de tipo doble. Estas dos variables trabajan los números en punto flotante. No se recomienda trabajar con variables que no indiquen nada, ¿no? Por ejemplo, X, ¿qué indica? Pues quién sabe, ¿no? Costo total sí nos da una idea de lo que significa. Ok, compilamos, está correcto. Hay que tener en cuenta entonces que, por ejemplo, si yo pongo esto, if es una palabra reservada, por tanto, es un error de sintaxis, porque incluso dice que no es una instrucción. Luego, si nosotros hacemos esto, las variables no pueden tener espacios, o los identificadores más bien no pueden tener espacios. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos con esa declaración de variable, también es incorrecta porque las variables no pueden iniciar con un número. Sí pueden contener un número, ¿no? Pero no pueden tener un número al inicio o algún carácter extraño como este de acá, ¿no? Esto no se puede, ¿no? Pero lo que sí se puede es iniciar con el carácter de subrayado. A ver, déjeme ver, incluso con el signo de pesos, ¿no? Pero bueno, para nosotros la regla va a ser que inicie con una letra y puede contener una secuencia de letras y números. Ok, esto es en relación a los identificadores. Ya sabemos entonces cómo identificar las partes de un programa. Un programa contiene palabras clave, contiene identificadores, contiene símbolos como los paréntesis, los corchetes, y los paréntesis de llave o las llaves que definen un bloque de código. Bien, vamos a seguir trabajando con el concepto de variables para comentar algunas cosas interesantes al respecto. Cosas que tienen que ver con la sintaxis. Ok, vamos a crear una nueva clase, le voy a llamar variable. Y a continuación vamos a explicar algunos detalles
del mismo. De nuevo, todo esto es así. Vamos a ponerle ahí programa que declara y utiliza variables. Bueno, ya sabemos que una variable es una posición de memoria y esa posición de memoria va a almacenar datos que van a cambiar conforme el tiempo. Ok. Ahí está. Entonces vamos a declarar dos variables o varias variables, pero vamos a empezar con esta declaración de variables. Vamos a declarar una variable de tipo entera. Aquí lo interesante a saber es que las variables de tipo int no guardan la parte fraccionaria. Más adelante vamos a trabajar con este concepto, ¿no? Luego declaramos una variable de tipo double. Hay que observar que la declaración de variables va a terminar con un punto y coma. Si no lo hacemos así, el compilador nos va a marcar un error de sintaxis. Nos dice que espera un punto y coma. Ok, si tenemos muchas variables, también podemos declararlas así. Por ejemplo, int a, b, c, separada por comas. En una sola línea estamos declarando tres variables. Dependiendo del estilo de programación, se va a usar una u otra. La mayoría de las veces, mucha gente prefiere este estilo porque así podemos poner algún comentario, ¿no? Almacena la edad de una persona, por ejemplo, o de un estudiante, dependiendo de, ¿no? O bien, guarda el sueldo de un empleado. Ok. Algo que deben de tener en cuenta los que van iniciando en eso de la programación es que no es posible definir la variable o una misma variable dos veces, que es este caso, ¿no? Dice que la variable a ya está definida. Esto no se puede hacer. Ahora, para facilitar la programación, en Java podemos declarar una variable y al mismo tiempo inicializarle su valor. Esa es una práctica que lo recomiendan muchos de los programadores porque toda variable, en este caso las variables que viven en el interior de un método, en un método main, debe tener un valor explícito. Entonces es una buena forma, declaración e inicialización de una variable. Entonces es una buena práctica de programación, por ejemplo int número de la suerte es igual a 38. Más al rato voy a ir a comprar un número de lotería a ver si es cierto que tenemos suerte. Y si es así, pues nos iremos a viajar por todo el mundo. Bien, entonces, a diferencia de lo que tenemos acá arriba, aquí estamos, al mismo tiempo que declaramos, inicializamos con el operador de asignación el valor a una variable. Ok, aquí hay que tener en cuenta algunos otros detalles. Por ejemplo, este valor es un tipo de dato entero, debe de corresponder con el tipo que aquí estamos asignando. Si nosotros le ponemos un 38.5, Java, como es muy regañón, nos va a indicar que hay un error de sintaxis. Esto es porque el número en punto flotante es distinto a un número entero. El número entero no guarda la parte fraccionaria. Por eso esa asignación no es posible. O por ejemplo, si quisiéramos asignar una letra, una cadena, tampoco es posible porque los tipos no coinciden. Así como dice aquí abajo, tipos incompatibles. Esa es una de las razones por la cual
Muchos programadores de Visual Basic cuando se cambian a trabajar con Java pues sufren mucho porque Java es muy estricto en los tipos. Se dice que Java es fuertemente tipiado por esta razón, porque no va a permitir asignación de tipos incorrectas. Ok, vamos a ver algunos otros detalles que tienen que ver con las variables. Por ejemplo, aumento es igual a 20. Esto no es posible porque la variable aumento no tiene un tipo asociado. Si lo compilamos, nos dice que aumento no existe, ¿no? Porque no está declarada. Entonces vamos a ponerle un tipo. Ok, otro punto interesante que tenemos que ver al respecto es lo siguiente, ¿no? Ok, ya tenemos A. Vamos a decir A es igual a A más 1. La variable A no tiene un valor inicial asignado, por lo tanto esta operación aritmética, esta expresión, no es válida. De hecho, si nosotros compilamos, Java nos va a decir que la variable A no ha sido inicializada con un valor, por lo tanto no nos va a dejar compilar ese programa hasta que resolvamos esta situación, este error de sintaxis. Ok, ya para finalizar esa parte de variables, para usar una variable en el programa, simplemente hacemos referencia a su nombre. Y dependiendo del valor que tenga en ese momento, pues es lo que vamos a obtener o a manipular, ¿no? Porque podemos hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, el sueldo. Ok, espero que ustedes ya hayan identificado el error de sintaxis que estamos cometiendo. Si no es así, se los vamos a mostrar nuevamente. Vamos a compilar este programa y el error de sintaxis pues sucede ahí. Estamos tratando de usar un valor para una variable que todavía pues no está definido. Para darle el valor a una variable pues podemos usar el operador de asignación y utilizar, no sé, un montón de operaciones, ¿no? Ahí está. Entonces podemos usar el valor de una variable simplemente mandándola a llamar en el programa. Y ahora sí, ahí está. De nuevo, sueldo no tiene un valor, ¿no? Vamos a ponérselo aquí abajo. Sueldo es igual a menos 20, ¿no? Listo, ahí está nuestra clasecita. Vamos a ejecutar nada más para recordarnos cómo se ejecuta. Y ahí está el resultado que obtenemos. A manera de resumen, una variable es un contenedor que almacena un valor. Toda variable debe tener un nombre y un tipo. Una vez que hemos declarado nuestras variables, podemos colocar valores en ellas utilizando la instrucción de asignación. No te olvides de colocar el punto y coma al final de cada instrucción de asignación o en cada declaración de variable. Y recordarnos también que en el caso de los identificadores o nombres de variables, de métodos y demás, Java hace distinción entre minúsculas y mayúsculas. Ok, vamos a reforzar ese concepto con este otro ejemplo que le vamos a llamar suma. Ok, ustedes me avisan cuando ya se hayan cansado para descansar un momento. Ya, la verdad es que estamos grabando todo de corrido, entonces pues ahí le dan pausa, ¿no? Y van revisando todos los conceptos
que aquí vamos mencionando. Anteriormente estaba grabando estos videotutoriales por cápsulas o secciones, pero dado que YouTube me dio la posibilidad de tener más tiempo, pues es lo que estamos aprovechando, ¿no? Para no tener tantos videos o tantos fragmentos, mejor grabamos todo de una sola vez. Y así es más práctico para poder tener más cursos o videos, que es lo que buscamos, sobre todo para estarlos administrando. Muy bien, entonces vamos a declarar una variable suma igual a 5. También podemos trabajarlo así, pero no es conveniente. De hecho, aquí estamos viendo que este identificador es distinto de este y es distinto de este de acá. Son identificadores distintos. Si no funciona, si funciona, quiere decir que estamos en lo correcto, ¿no? Entonces, nada más para ir practicando la sintaxis. Ahí está, mandamos llamar a la variable suma, que es distinta de la variable suma. Ok, perfecto. Una vez más. Esto pues no es posible porque es un identificador de clase, no es una variable. Vamos a obtener un error de sintaxis, ¿sí? Ahora, como regla, nunca escriban una variable o un nombre de variable en mayúsculas. Si van tomando nota de todo lo que hemos mencionado, los nombres de las clases siempre se escriben con una letra mayúscula. Los nombres de los métodos se inician con una letra, perdón, se escriben con minúsculas, y si es compuesta, la primera letra de esa palabra va en mayúscula. Lo mismo sucede para las variables. Quiere decir que esto no es recomendable. No tiene mucho sentido, sobre todo cuando vamos aprendiendo la programación. Bien, y ya sabemos que las palabras clave o reservadas se escriben con letras minúsculas. Muy bien, vamos a continuar con el tema siguiente. Vamos a trabajar con los operadores de asignación y con las expresiones de asignación. Bueno, de alguna manera esto resulta intuitivo porque lo hemos trabajado desde la primaria con las operaciones aritméticas, cuando nos enseñan a sumar, a restar, a multiplicar. Muy bien, vamos a crear un programa entonces para trabajar con este concepto que le vamos a llamar cálculo simple. Perfecto. Vamos a poner ahí programa que realiza cálculos en expresiones simples. Bien, entonces ya sabemos que una expresión establece una relación entre números y operadores aritméticos y que siempre regresa un resultado. Para ello tenemos que usar el operador de asignación para asignarle ese valor a una variable, y esa variable debe ser del mismo tipo. Del mismo tipo que el resultado de la expresión. Entonces vamos a poner ahí public static void main. Ok, algunos programadores de repente se preguntarán por qué estoy escribiendo tanto código. Hay otros entornos de desarrollo que ya nos permiten
o ya nos genera esto por default. Pero acuérdense que estamos aprendiendo a programar y más vale escribir una y mil veces los códigos hasta que se nos hagan familiares. Y una vez que ya tengamos esa destreza, ya podemos utilizar algún ambiente de desarrollo que nos permita hacer más productivo nuestro trabajo. Ok, entonces para trabajar con esto de las variables y las expresiones, esto es así. Variable es igual a expresión. Y expresión puede ser un número, puede ser una serie de operaciones aritméticas o un montón de cosas más. Por ejemplo, aquí estamos utilizando una expresión. 10 es un valor entero, le vamos a llamar literal. Más adelantito vamos a volver a trabajar con esta. Literal de número entero. También podemos hacer esto, in z igual a 5 por 2 más x. Eso es una expresión de asignación, todo esto, ¿no? Entonces lo que sucede es que primero se hacen las operaciones aritméticas y el resultado, una vez que se tiene, se asigna a la variable z. Ok, podemos trabajar sobre la misma variable, por ejemplo, x es igual a x más 1. Cuando esto sucede, recuperamos el valor que en ese momento tiene x, que es 10, le sumamos 1 y después ese valor lo volvemos a asignar a la variable x, que en este caso ya va a valer 11. Esto es importante porque quiere decir que la operación de asignación es una operación de escritura, porque el valor anterior que tenía x se pierde inevitablemente. Lo mismo va a suceder para z, ¿no? Vamos a poner z más x por 2 entre 4 menos 5. Ok, aunque aquí es una demostración, es importante que los nombres de variables sean significativos. X y Z no son significativos, pero estamos usándolo para cuestiones didácticas, ¿no? Ya en un programa profesional eso es inaceptable, utilizar variables así. Ok, mandamos llamar su valor. Ahora, mientras no exista una operación de asignación, si bien es cierto esto se realiza el cálculo, no afecta el valor de x, en este caso porque no hay esa operación de asignación, ¿no? Simplemente recupera el valor de x, le aumenta 1 y lo imprime, pero no lo asigna, no cambia el valor de la variable. Ok, algunos detalles que hay que tener en cuenta cuando empezamos en eso de la programación y a veces lo queremos asociar con la aritmética. Esto no es posible. En la aritmética o en el álgebra esto sí lo podemos hacer, ¿no? Es una ecuación. Aquí no se puede. O tampoco esto de aquí. En la aritmética, en el álgebra, esto es perfectamente válido, pero aquí no se puede, ¿no? Porque 1, quién sabe que sea, no tiene un tipo en este caso. Y z más 1 no es posible. Sí, estas son las pequeñas diferencias que hay que tener en cuenta cuando empezamos en este mundo de la programación. Y bueno, ya para recordarnos lo que mencionamos anteriormente, esta es una asignación ilegal de tipo, ¿no? Porque los tipos no corresponden. 10.0 es un valor en punto flotante y x es un valor de tipo entero. Por lo tanto, nos dice que no se puede, ¿no? Ok, vamos a continuar con lo que sigue. Ok, bueno, ya que estamos en esto, algunos otros detalles que debemos de tener en cuenta es que si estamos haciendo operaciones aritméticas, hay que tener cuidado con la división por cero. La división por cero
En este caso, sintácticamente es correcto, pero si nosotros ejecutamos el programa, vamos a obtener un error en tiempo de ejecución. La división por cero no está permitida en ningún lado, ¿no? Entonces ya tenemos errores de sintaxis, que es la violación pues, a las reglas del lenguaje, y los errores en tiempo de ejecución que hacen que el programa termine de manera inesperada. En este caso estamos obteniendo una excepción de tipo aritmética, que es una división por cero, y ahí nos dice la línea en donde ocurrió ese problema. Muy bien. Vamos a dar por finalizada esta primera parte de la lección número 2 y posteriormente continuaremos con la parte número 2 de esta lección. Así que hasta pronto. Saludos.